compañeros, a todo nuestro público en general. ¿No? Es un gusto tenerlos de vuelta aquí en este programa Cuestionare. Hoy, lunes 15 de febrero, pues venimos del Día del Amor y la Amistad y pues tenemos un gran programa. Hoy nos acompaña Ale y Toño, unos grandes alumnos de nuestra gran universidad, la Universidad de las Américas Puebla. Y pues hoy tenemos un tema muy importante para discutir en esta ocasión. Hoy nos vamos a volver internacionales, vamos a hablar de un suceso internacional, algo histórico, algo peculiar que está pasando con nuestro vecino del norte, con los Estados Unidos de América y su presidencia, ¿no? Nos hay que recordar de que el presidente Trump, el presidente saliente, pues fue un proceso turbulento su salida, donde alegaba tantas cosas, donde alegaba fraude, y durante su periodo de cierre, durante ese espacio, pues hubo una insurrección en el Capitolio. Recordemos, todos podemos recordar esas imágenes del hombre disfrazado de búfalo ahí irrumpiendo en el Capitolio, bastantes hombres partidarios de Trump, transporters, entrando al Capitolio de los Estados Unidos, haciendo desastres, robando atriles, robando laptops, documentos. Un evento sin precedentes que nada más lo podríamos nosotros imaginar en las películas que hemos visto, que han circulado de tomas de la Casa Blanca y del Capitolio. Fue algo inaudito, ¿no? Respecto a eso, pues al presidente Donald Trump pues se le inició otra vez por segunda ocasión un proceso de impeachment político, pero pues al final vamos a ahorita recaer a los expertos en la materia de qué pasa, qué es esto, qué sucede, cómo van las noticias y nos puedan ilustrar a nosotros y a todo nuestro público en general qué significa y qué representa esto para México y también para Estados Unidos y para el escenario global, que también es importante. Así que si nos podría dar una pequeña introducción. Ale, ¿qué nos comentas? ¿Qué significa este proceso del impeachment? ¿En qué vamos? ¿En qué escenario? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, este juicio político que se presenta ante el presidente Trump se debe a los eventos sucedidos en enero 6, cuando varios simpatizantes de Trump y republicanos tomaron el Capitolio, y también se debe este impeachment por el intento de los simpatizantes de Trump para detener al Congreso Electoral a contar los votos para que permitiría a Joe Biden volverse presidente. Más o menos por esto se debe este juicio político, por creer que Trump está incitando a toda la violencia que se dio. No, sin duda, Ale, lo que dices es completamente cierto. La violencia que se habló, esos documentos del FBI que empezaba a sonar, el concepto de terrorismo doméstico, ¿no? Que es algo único, algo sin precedentes, algo que no habíamos visto nosotros, ¿no? Que siempre la ciudadanía escuchábamos terrorismo y luego brincábamos y hacíamos alusión a países del Medio Oriente, a países del sudeste asiático, a ese tipo de grupos. Toño, ¿qué nos comentas tú? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa del fast track? ¿Por qué es importante? ¿Por qué está sacudiendo la política norteamericana y todo el escenario global este proceso de Trump? Mario, vale, un gusto estar con ustedes en esta edición, que sin duda es un tema muy sensible y muy importante para nuestro vecino del norte, que al final recae en nosotros. Al tener una relación tan importante con Estados Unidos, siempre hay que estar atento a lo que sucede en ese país. Pues bien, como comentó Ale de manera muy puntual y muy acertada, pues el juicio político, el impeachment, su traducción al inglés, es un instrumento jurídico que usa el Congreso, el poder legislativo de los Estados Unidos, para poder, valga la redundancia, inculpar al presidente de ofensas que hayan atentado contra la Constitución de los Estados Unidos de América. En este caso particular, pues hay que recordar que el impeachment no es algo tan fácil que suceda. Únicamente ha habido 5 impeachments a lo largo de la historia y Donald Trump tiene el título, o si podría decir que algo de presumir que ha sido el único presidente que se le ha tratado de enjuiciar políticamente en 2 ocasiones. Hay que recordar que la primera vez que se le trató de enjuiciar fue por supuestos sobornos al presidente de Ucrania para que empezara una carpeta de investigación y tratando de intimidarlo para que investigara al hijo de quien hoy es presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Entonces, podemos ver que si bien los artículos por los que se imputó al presidente en un principio son de naturaleza diferente, porque en este segundo impeachment se le imputó un artículo de insurrección a la Constitución, tienen un punto en común, que era
la toma de protesta o la campaña presidencial y la candidatura del presidente Joe Biden. En ese sentido, pues, como ya había mencionado, el juicio político es ese instrumento jurídico en el cual ambas cámaras discuten a través de un debate que moderan los líderes de las cámaras, en donde hay una especie de fiscales, pero los fiscales son congresistas, son estos congresistas que se encargan de llevar el caso, como si fuera un proceso judicial, pero dentro del propio recinto legislativo. Entonces, como bien mencionó Ale, todo viene en contexto de lo que sucedió el 6 de enero, aquella fecha que quedará para la posteridad, donde vimos a personas entrar e irrumpir en una sesión del Congreso, y una sesión sumamente importante, porque como dijo Ale, era donde el Senado estaba ratificando los votos del colegio electoral. Esto en un escenario de cualquier otra elección habría sido un mero trámite y a nadie le hubiera importado. Hubiera sido algo completamente protocolario, pero hay que recordar que esta elección fue todo menos una elección normal. Estuvo llena de declaraciones de fraudes, de ataques, una polarización gravísima, Mario. En ese contexto estamos en el impeachment. Ahora sí, sí, sí. Y el ruido de la calle, que estamos en otro foro, desde aquí en su foro. Pero sí, no, lo que comentas, Toño, es sumamente cierto. Fue un proceso que realmente sacudió, ¿no? México, pues vimos aquí la presidencia de la República, se tardó en emitir su declaración, a diferencia de sus contrapartes de otros lados del mundo, de una felicitación a Joe Biden, una contienda que se mostró sumamente polarizada dentro de los Estados Unidos de América. Sin duda, lo que tú comentas es completamente cierto, es completo y nos ilustras mejor en esta posición, qué está pasando y pues bueno, y pues qué sigue, ¿no? Ale, ¿tú qué nos podrías decir? ¿Qué sigue en este proceso del impeachment? ¿Qué podemos esperar? Ya vimos que, como bien nos dijo Toño, va a un fast track y como tú dices, cuando se rompió en el Capitolio, pues fue una votación importante, ¿no? Porque ahí se estaba decidiendo ya quién iba a ser el líder de nuestro vecino del norte. Y pues ahorita, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es el proceso? ¿Si lo van a quitar? ¿Se va a acudir a la cárcel? ¿O cuál es lo que viene y acontece ahorita? Bueno, el viernes pasado, si no me equivoco, fue absuelto el presidente Trump, bueno, el expresidente Trump, pues dejando pues finalmente sin sanciones al expresidente, claro está. Y pues esto puede traer diversas consecuencias, ya que Trump, seguido del resultado de la votación, emitió comunicados donde celebra este resultado, diciendo que el proceso de hacer a Estados Unidos grande de nuevo está solo iniciando, que es un movimiento histórico. Entonces podríamos ver a Trump de nuevo en la política y pues muchos han dicho que va a iniciar su canal de noticias. Entonces puede ser un cambio grande para la política de Estados Unidos porque definitivamente sus seguidores siguen estando presentes, siguen confiando en él, a pesar de los diversos, toda la crítica y toda la controversia que surge ante él, pero sigue habiendo un gran seguimiento. Entonces, lo que podemos esperar es que Trump siga en la política, que siga influyendo, que siga criticando al actual presidente y que siga sin admitir su derrota, claro está. Entonces, yo creo que el resultado de la absolución es más Trump en la política y mayores controversias. Sí, no, de los Estados Unidos a marcar y a sacudir el escenario político interno de ellos, ¿no? Y pues al final, tener un Trump antes de este interés en la política, pues ya era un personaje que tenía bastante, todo un showman, tenía conexiones ahí en la lucha libre, en películas. Entonces, al final, pues como dices, no vamos a esperar otra vez más de Trump en el escenario y ahora pues ya que le gustó la política, pues vamos a ver ahí en qué impacta. Toño, ¿tú qué nos puedes comentar de esta decisión que ya bien nos ilustraste, de también lo que nos comentó aquí Ale, de este regreso de Trump al escenario y al foco público? ¿Eso en qué impacta a no solo Estados Unidos y a todo el exterior, más porque pues ahorita recordemos que estamos en un escenario de una pandemia donde las políticas que él tuvo como presidente son muy distintas a las que tiene ahorita el actual presidente Joe Biden? Claro, Mario, antes de entrar en materia con eso, me gustaría regresarme un poquito para
explicar la peculiaridad de este juicio político, porque hay que recordar que se inició este juicio político con Trump siendo presidente y se terminó el juicio político, como dijo Ale muy bien el viernes pasado cuando se le absolvió, cuando se le exoneró de sus cargos, con Trump siendo ya un expresidente. Entonces, había una laguna jurídica en el cual no se sabía si se podía enjuiciar o no a un expresidente, porque esto jamás había pasado. Esto sí era algo completamente inédito y sin precedentes en la materia. Segundo, fue un proceso de impeachment donde el debate no se centró en tanto si hubo argumentos sólidos para imputar al presidente, sino en la legalidad de poder empezar este juicio político. Para esto hay que recordar que donde se tuvo que llevar este debate fue en la Cámara Alta, en el Senado, en la Cámara Baja, en la Casa de Representantes, la Cámara de Representantes, como gusten decirle, pasó con relativa facilidad, porque primero los demócratas tienen una mayoría, tienen 221 congresistas frente a 190 y tantos, o 200 casi de los republicanos, que lo hacían muy factible que pudiera pasar, y además varios congresistas republicanos apoyaron a que se promoviera este juicio político. En segunda instancia, y el debate que llevó a la Cámara Alta, era el mismo, el de si es constitucional o no llevar al expresidente a un juicio político. Y la respuesta fue afirmativa, con un apoyo, no podría decir completamente bipartidista, pero sí hubo senadores republicanos que apoyaron este juicio político. Hay que recordar los nombres más famosos de Mitt Romney, quien es senador por Utah y claro, opositor desde que Trump era presidente de sus políticas, y Susan Collins, una republicana muy moderada de Maine, que también estuvo a favor del impeachment. En total fueron 56 los senadores que consideraron constitucional este juicio político. Y por lo tanto pasó. Ahora, al momento de votar, no se necesita ya una mayoría absoluta de un 50+1. Ya que se declaró constitucional el juicio político, se necesitaban 2/3 partes. Hay que recordar que son 100 senadores, 2 por cada estado. Entonces, se necesitaban 67 senadores. Necesitaban los demócratas, el partido que estaba promoviendo este juicio político, que 17 senadores republicanos votaran a favor de prohibirle al presidente poder ocupar cualquier cargo público en un futuro, porque como tal no se le puede destituir porque ya no es presidente. Lo que sí se le podía hacer, pues, es quitarle los beneficios que tiene un expresidente, el tema de la pensión vitalicia, no sé el tema de la seguridad, porque Trump sigue siendo una persona amenazada por muchos grupos, por la naturaleza de su figura pública, pero sí se le podían quitar varias prerrogativas que le correspondían por ser expresidente. Entonces, una vez dicho esto, pues sí podemos analizar en qué contexto podemos interpretar esta exoneración, sí, este levantamiento de los cargos por parte del Senado de los Estados Unidos, en donde vemos que otra vez queda en impunidad un acto que a todas luces fue una insurrección y un atentado contra las instituciones democráticas de una de las democracias que se presumía más sólida, de una de las democracias que era ejemplar y que transmitía sus valores democráticos alrededor del mundo. Creo que esto es un claro golpe en donde el populismo y eh, los líderes carismáticos, diría Max Weber, pueden estar por encima de la ley. Parece que el famoso rule of law, que tanto les gusta a los republicanos, se vio rebasado por quien hace unos cuantos meses era su líder. Entonces, es un escenario complicado, Mario. Sí, Toño, Ale, o sea, lo que comentan pues nos muestra cómo el plano político se ha sacudido en los Estados Unidos, en México, donde el populismo, como bien marca Toño, pues ha movido, ¿no? Bien también lo decía Levitsky y Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias, que salió en 2015, pues no, en 2016, no, 2017, bueno, el punto era que en ese libro pues nos marca, ¿no? Uno de cuál es la característica de estos líderes, cómo llegan, cómo se mantienen y qué cambios hacen en la esfera política. Y pues como bien dicen,
Maravilloso libro, Toño, sí, el libro de Levitsky y Ziblatt, que nos ejemplifica un poco. Se lo recomienda que nuestro público echarle un ojo, echarle una leída. Vamos a encontrar similitudes también con el escenario nacional, ¿no? Pero pues bueno, pero como nos ilustra Ali, como nos ilustra Toño, este proceso de Trump, este proceso internacional, espera, vino, pues sin duda, pues es un tema que va, que a lo mejor se cierra este cierto punto, pero pues vamos a seguir sabiendo más adelante qué va a pasar y cuál va a ser el cierre final de este episodio de la democracia norteamericana. Cambiando completamente de tema, ahora en un tema con ya que nos atiende a la nación, el señor presidente de la República apenas nos visita aquí en nuestro estado de Oaxaca, actualmente, vino a anunciar de que ya iniciaba el programa de vacunación a los adultos mayores, donde ya vamos a dar arranque ahora sí con este calendario de fases de vacunación, pero hay detalles que vamos a comentar que no están claros. Primero, ¿qué pasó con los médicos? Nada más han recibido hasta este momento, y no todos, la primera dosis de la vacuna Pfizer. Se ha anunciado en los distintos canales de Cancillería que ya llegaron vacunas de CanSino, vacunas de AstraZeneca, y según ya habían llegado también vacunas de la vacuna rusa Sputnik, la cual causó cierta controversia aquí en el escenario nacional. Ahora ya va a iniciar nuestra campaña de vacunación de parte de los servidores de la nación, pero algo que se comenta que es muy importante, que no se va a recibir las dos, que parece ser que no se va a recibir las dos dosis, no se asegura, de la misma vacuna. A lo mejor puede recibir la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, la segunda de otra dosis, que no está muy claro. Pero respecto a este programa de vacunación, ¿qué nos puedes comentar, Ale? ¿Qué esperas? Si va a ser un uso proficioso, si va a ser un uso político, porque también es año electoral, o realmente sí podemos esperar que se cumpla con las fechas y con el objetivo fijado por nuestro gobierno. Bueno, debido al arribo de una gran cantidad de vacunas contra el COVID de AstraZeneca, el mandatario, o sea, AMLO, dice que él quiere que a mediados de abril una gran cantidad de adultos mayores, 15 millones, ya esté vacunado. Claro está que en mi parecer o en mi opinión personal, no creo que sea posible. Sigue habiendo personal médico que solo ha recibido la primera dosis. En mi simple opinión, creo que es un cuento, por así decirlo. Si no lo pensamos así y no creemos que el gobierno está teniendo sus mañas, también a nivel mundial, la demanda de vacunas rebasa a lo que se puede producir. Entonces, no es solo el gobierno, que claro, sí es el gobierno, pero también es la producción y cómo se están distribuyendo las vacunas. Entonces, el plan de vacunación no se está siguiendo, no se va a seguir y creo que no se va a cumplir en un futuro cercano. Perfecto. Muchas gracias, Ale, por tu opinión, por el mensaje y por lo que comentas, ¿no? Sí, si países y lugares como la Unión Europea han buscado frenar cierta distribución de la vacunación para darle prioridad a Europa, que eso es un elemento que mencionó en la Unión Europea, Estados Unidos, que está frenando en cierto punto esta distribución global. Y como bien dices, ¿no? Pues al final el gobierno pues, se enfrenta en un reto, y más un reto decide que para abril ya vamos a tener 15 millones de personas, de habitantes, pues ya vacunados, pues parece algo mayor cuando con trabajos y apenas vamos a acercarnos al primer millón, donde hemos tenido un esquema de vacunación certero y completo. Toño, ¿tú qué nos puedes comentar de este panorama de la vacunación en México? ¿Sí vamos a ver de que hay un uso faccioso? Sí vamos a ver de que se cumplen estas fechas, o como bien nos dice Ale, y como muestra no vamos por ese camino. Mario, me gustaría empezar con una cifra. El sábado pasado en México se aplicaron 333 vacunas y en Estados Unidos se aplicaron casi 2 millones de vacunas. A este ritmo, yo creo que dentro de 9 años va a estar todo México vacunado, pero por el bien de nuestro país y confiando en las instituciones que tenemos,
y poniendo mi esperanza en el gobierno de México, ojalá y lo que digan es cierto. Me parece todavía un escenario complicado prever que se van a vacunar a 15 millones de adultos mayores con 2 dosis para el mes de marzo. Me parece una completa irresponsabilidad y una completa falta a la ética, que el doctor López-Gatell tan siquiera proponga que se pongan 2 vacunas diferentes a las personas cuando esto no se ha aprobado. Estaría utilizando a México como un laboratorio masivo, seríamos sus conejillos de India. Me parece que la población de México, nosotros los mexicanos no merecemos que nos hagan esto. Yo creo que si el gobierno va a asumirse como el responsable de proveer gratuita y universalmente la vacuna, pues que lo haga con calidad. Me parece completamente inaceptable que proponga que se pongan 2 vacunas cuando ni siquiera se ha aprobado. Con la salud no se debería de jugar, pero parece que al doctor López-Gatell es lo que más le gusta, tener su talk show a las 7 de la noche donde tiene todas las cámaras mirándolo, sigue siendo la estrella, aunque hoy en estrella muy desgastada en popularidad, me parece, pero sigue estando desde esa tribuna dictando y que haga esta sugerencia me parece algo terrible. Bueno, recalco que yo no estudio medicina ni algo relacionado con las ciencias médicas, pero me parece que si no hay un respaldo científico que avale que tener 2 vacunas de diferentes compañías puede tener efectos eh, contraproducentes, pues honestamente yo no lo veo como la mejor opción. En otro punto, pues me parece más complicado el escenario, pero el escenario de la transparencia. Mario, Ale, ¿dónde están los contratos de las vacunas? ¿Por qué no sabemos cuántas van a llegar exactamente? Vimos al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en una entrevista con Loret, eh, muy convencido de que sí van a llegar las vacunas, pero no sabe cuáles van a llegar. Sabe que van a llegar cierto número de vacunas, pero no sabemos ni de cuáles está seguro que va a llegar, ni cuándo van a llegar. Me parece que esta falta de transparencia tiene algo turbio por ahí que el gobierno no está para nada dispuesto de compartir, ya se hace que ni siquiera existen estos contratos o que realmente la está viendo complicada para conseguir el número de vacunas que requiere. Siguiendo en esta misma línea, pues me parece que están tardando en llegar las vacunas. Nos pueden prometer mucho con páginas de internet que se caen, con llamadas de los servidores de la nación, vacunando a los maestros en Campeche, que me pareció algo que no tenía ni pies ni cabeza hacerlo. Eh, Cuando no tenemos las vacunas, ayer llegaron 876,000 y ya se empezó la vacunación masiva, miles de vacunas diarias. Mario, yo no creo ese cuento. Yo creo que todavía hay una falta de completa de organización y lo peor es que tenemos que depender completamente de esta falta de organización porque los mismos gobiernos de los estados, el mismo presidente de la Comisión de Salud de la CONAGO, Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, quien sus demás compañeros le encargaron preguntar a las farmacéuticas cuándo tendrían vacunas disponibles para que los estados de la federación las pudieran comprar, les dieron fecha de enero del 2022. Me parece que es algo que no podemos depender. Entonces, por el bien de los mexicanos, yo esperaría que el gobierno sí pudiera cumplir. Lo veo complicado, pero es nuestra única esperanza, honestamente. Sí, Toño, acabas de tocar puntos centrales, puntos vertebrales de esta realidad, ¿no? Mucho el gobierno nos ha estado diciendo, nos estaba prometiendo, ha hecho campañas, ha hecho el uso también de los servidores de la nación, que eso pues ha sido completamente criticado, porque al final es un año electoral. El hecho de que esos siervos vayan y sean parte de la brigada de correcaminos, pues también es un punto fundamental. Como esta transparencia está el problema, un lastre, ¿no? Y lo mismo las finanzas, donde no sabemos el dinero, un día dicen, sí tenemos dinero, al otro dicen, no saben qué, pues, fondear esta compra de vacunas, el partido político líder ahorita que es Morena dice, ¿saben qué? Nosotros vamos a dar parte de nuestro presupuesto para la compra de vacunas. Entonces no tenemos claridad, como bien dices, cuánto, cómo y a quién se le están comprando esas vacunas.
Y si no tenemos ni siquiera esa certeza, tampoco vamos a tener certeza del programa de vacunación. Un programa de vacunación que de por sí es muy ambicioso, pero que no tiene realidad, no tiene... como bien dice el licenciado, bueno, el doctor Hugo López-Gatell, pues en su conferencia de las 7, va, dice una cosa, el presidente también dice otra cosa, y la realidad muestra una cosa completamente distinta, donde se muestra esa desconexión, donde se muestra esta falta y esta falla del Estado para proveer estos servicios, y pues como bien dices, a este ritmo y a estas cifras que estamos viendo, y también donde las vacunas están pero no y a dónde y a que vemos un panorama adverso, pero esperemos por el bien de México de que esto se arregle. Bueno, Ale, ¿nos quieres dar algún comentario de cierre, algo para reflexionar? Bueno, pues hoy, como lo mencionaste, se inició la vacunación masiva a personas de la tercera edad o adultos mayores. Pues tendremos que ver hoy a cuántos vacunados o cuántas personas mayores se vacunaron. Se dice que el programa de vacunación en Ciudad de México es del 15 de febrero, de A a la G, pues vamos a ver qué tan real sea esto, que el horario de atención es de 9 a 8 horas, y pues tienen planeado terminar o del 18 al 19 a los rezagos o a los faltantes que no han sido vacunados. Este plan lo veo muy, muy lejano. Siento que el gobierno, ya aunque nos diga, la verdad es que nos vamos a tardar de aquí a mayo, pero van a estar vacunados, eso es más realista. La idea de tener a todos vacunados para abril y con dosis que ni siquiera han llegado, personal médico que ni siquiera ha sido vacunado, pues no es algo, no es un futuro cercano en el que los adultos mayores sean vacunados. Y pues sí, la falta de transparencia, como dicen ustedes, la falta del gobierno de preocuparse por su gente. Entonces, creo que hay muchos puntos a mejorar de parte del gobierno. Sí, sin duda, es lo que está pasando. Toño, ¿algún comentario decía emitir? Pues, Ale Mario, siempre un gusto estar con ustedes y cerrar remarcando el mensaje a nuestro auditorio, a nuestros escuchas, que hay que quedarse en casa todavía, la pandemia no ha acabado, por más que veamos cercana la vacunación o lejana, depende de nuestra perspectiva, nuestra óptica, hay que seguir quedándose en casa. Y finalmente me gustaría remarcar que, una vez más, esta campaña de vacunación lleva el sello distintivo de este gobierno, que es la improvisación. Y es algo que no da frutos. Entonces, me parece que gobernar a través de la improvisación nunca da buenos resultados, y por más que estemos o no a favor del proyecto, de la visión de nación del presidente López Obrador y de todos sus ejecutores de la política, esta debería considerarse como una política de Estado, el tema de la vacunación, algo que tenemos que tener todos, porque afecta directamente al bien tutelado más preciado que creo que tenemos, que es la vida. Entonces, eh, es lo que me merece de comentario final, que parece que tiene el sello del gobierno, la improvisación. Perfectísimo, pues sí, pues estos son los comentarios. Pues fue un gusto compartir esta transmisión con ustedes. A nuestro público, pues reiterando las palabras de Toño, si pueden quedarse en casa, si tienen que salir por motivos de trabajo o algo, salgan con la mayor de la precaución, extremen sus cuidados y pues bueno, es lo que tenemos, es lo que hay. Pero un gusto compartir esta emisión con ustedes y pues muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que nos está viendo desde casa, desde sus dispositivos, sus computadoras. También un saludo a nuestra productora, a Claudia, a nuestra carísima Clau. Y pues bueno, muchísimas gracias, fue un gusto tenerlos en esta emisión del cuestionario. Hasta luego y nos vemos en la próxima emisión.